Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer investigación, queremos desarrollar y entrar a la parte de la investigación, pues es importante que nosotros entendamos las diferentes formas, elementos, maneras posibles de poder enfocar la investigación. En los tipos de investigación, pues nosotros entendemos que va a haber una investigación básica o pura, una aplicada, ¿verdad? Una experimental, eh, etcétera, todo lo que se deslinde de la parte de investigación, ¿verdad? Pero la investigación tiene dos áreas, dos enfoques principales, que es el cualitativo y el cuantitativo, como lo estábamos analizando anteriormente. Y la investigación cualitativa tiene la característica principal que va a explicar, ¿verdad? Las causas del problema, los efectos del problema, pero no va a explicar un número, una cantidad, va a explicar características, o sea, cualidades de esa parte. Entonces, la investigación cualitativa pues se va a enfocar a poder desarrollar estas particularidades, ¿verdad? Con las que estamos trabajando. Y lógicamente, si uno pues plantea un tema de investigación, desde el tema de investigación ya se va cuál es el enfoque. Porque si usted, por ejemplo, plantea como tema de investigación explicar las características o los beneficios de la auditoría operacional en las bodegas de Don Justo Cabal. Cuando usted dice explicar, investigar, analizar, describir, ¿verdad? Los beneficios, las características, las causas de algo, esa investigación se torna en una investigación de corte cualitativa. Porque entonces usted ya está diciendo que va a explicar, ¿verdad?, cómo está conformado ese problema, ese tema de investigación. Entonces, es importante que cuando nosotros empecemos a desarrollar todo lo que es referente a la investigación, entonces entendamos cómo diferenciar una investigación de corte cualitativa a una investigación de corte cuantitativa. Entonces, hoy pues nos vamos a establecer, a analizar ese punto, ¿verdad?, de la investigación que tiene que ver con la parte de las cualidades, la explicación de las características. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Lo primero que va a tener nuestro trabajo de investigación es determinar bajo qué enfoque, bajo qué área o bajo qué criterio, pues lo vamos a comenzar a trabajar. Porque así es mucho más fácil identificar qué herramientas o instrumentos tenemos que aplicar nosotros, ¿ya? Entonces, es de vital importancia esa parte de determinar, pues, qué es lo que queremos hacer con la investigación, qué queremos analizar, qué queremos alcanzar con nuestra investigación, ¿ya? Entonces, pero ¿de dónde vemos generalmente que eso parte? Empieza a partir del tema de investigación, ¿verdad? Vayamos al siguiente punto. Acá, ¿verdad? Tenemos lo que son las características, ¿verdad? Del proceso de investigación. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar ciertas cualidades o particularidades de la investigación, necesitamos conocer a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros ya empezamos a analizar qué queremos en realidad investigar. Entonces, eh, cuando, cuando nosotros vemos esta parte de la investigación, tenemos que ver las características de esa investigación, desde la parte de las cualidades, de explicar las cualidades, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando una investigación cualitativa, la muestra de la investigación cualitativa, o sea, el número de personas, de elementos, unidades de análisis, como nosotros le llamamos, a investigar, va a tender a ser más pequeña. O sea, por ejemplo, en una investigación cuantitativa, usted va a decir, bueno, ¿cuál es la relación entre salario y profesión? Y la quiere hacer en San Pedro, ¿no?, en el área urbana. Pero el área urbana de San Pedro, ¿cuánta gente tendrá? No sabemos, ¿verdad?
Entonces, digamos que el área urbana tiene 45,000 personas. Mucho, pero digamos que son 20,000 o 10,000. Usted no va a investigar las 10,000, pero esas 10,000, digamos que usted va a investigar un 5%, ¿verdad? Y el 5% de 10,000, ¿cuánto será? 500 personas. O sea, aún así la muestra es grande, son 500 personas. En cambio, la investigación cualitativa, usted dice, bueno, necesitamos tener informantes clave. Informantes clave. No está diciendo toda la población que se nos aparezca. ¿Sí? Entonces, por eso es que la muestra con lo que es la investigación cualitativa ya es menor, ¿verdad? Son pocas personas a las que vamos a encuestar o a entrevistar o serán nuestras unidades de análisis. Y es por eso que en este punto, entonces, pues nosotros buscamos informantes claves, líderes, personas capacitadas, ya no serán las 500 o instituciones, ya bajarán a unas 30, 40, 100, a lo mucho, ¿verdad? Porque entonces esa gente nos va a decir, es la persona que va a estar más inmersa en el punto, en el trabajo, en la investigación, en el tema o en el problema. En cambio, en una de corte cuantitativa, tenemos a toda la población por investigar, ¿verdad? Entonces, pues ese es otro asunto que también empieza a diferenciar. Es una de las características, ¿verdad? De este tipo de investigación. La parte contextual, ¿verdad? Es que la investigación cualitativa va a tener profundización o va a tener que enfocar todos sus esfuerzos en un lugar específico, ¿verdad? Si usted dice que lo que quiere es investigar las cualidades de los profesionales del Contaduría Pública de Auditoría de la Universidad de Occidente, Extensión San Pedro, pues vamos a la Universidad de Occidente, Extensión San Pedro, y entonces a ellos vamos a investigar. Ya circunscribimos nuestra investigación en un punto focal, en un área en específico, ¿verdad? Ya no estamos determinando toda la vastedad, o sea, decimos todos los que son contadores públicos, auditores, no, estamos diciendo ahora de dónde, ¿verdad? Entonces, contextualizamos, lo circunscribimos a un lugar. Un conocimiento tácito, o sea, un conocimiento sobreentendido, o sea, si estamos hablando de características de los profesionales de la auditoría, no vamos a decir, mire, cuántas personas pues comen o no, estamos hablando de qué áreas manejan, cuál es su especialidad, cuál es el valor general, ¿verdad? Cómo pueden competir con otros, etcétera. A eso nos estamos refiriendo. Otra característica es la negociación con los participantes. Como son pocos, pues usted puede hacer un taller, 2, 3 o 4, o negocia con ellos para poder obtener la información de otra forma, ¿verdad? Que no sea tan difícil. Más ahora con lo que estamos pasando, ¿verdad? La interpretación ideográfica. En muchos de los casos, cuando nosotros estamos haciendo investigación cualitativa, pues lo que hacemos son informantes claves o grupos focales, ¿verdad? Reunimos a 2, 3, 4, 5, 10, 20 personas, pero las unimos por grupos y tenemos ya 5 grupos de 4 individuos. 5 por 4, 20. Entonces a cada uno de ellos, en lugar de pasarle un cuestionario, hacemos un tallercito sobre problemáticas que están pasando. Le damos papelógrafos a esas personas y en los papelógrafos las personas nos pueden hacer un FODA, nos pueden hacer un árbol de problemas que nosotros le tenemos que explicar, o nos pueden hacer una anotación de un cuadro comparativo entre lo positivo y lo negativo que está pasando referente al problema en el lugar, etcétera, ¿verdad? Esa es una interpretación ideográfica, o sea, de toda la parte de las ideas, cómo las plasman. O en algún momento, pues podemos hacer un tallercito a donde pues le damos papelógrafos y dibujamos el mapa de la comunidad y si estamos investigando cuáles son las instituciones, ellos van a dibujar ahí el mapa de la ciudad y pondrán qué instituciones tienen, pues ahí ya tenemos información, ¿verdad? Visual, ya tenemos eso, pero no fue una boleta, sino es un instrumento de corte cualitativa que nos ayudó a obtener información viable, ¿verdad? En lugar de que la gente esté escribiendo en algo, pues se ocupó en un taller y ese taller pues lo hizo más dinámico, más divertido y ahora ya vemos el nivel de conocimiento, lo plasman, lo exponen
y ya tenemos nosotros nuestra información y lo que la gente expuso nos sirve a nosotros para explicar esos resultados. ¿Sí? Entonces, son cuestiones un tanto distintas de cómo tomamos todo eso, ¿verdad? La generación de teorías, lógicamente, pues al momento de estar indagando, preguntando sobre características, pues es ahí donde nosotros tenemos ese principal elemento. Porque al momento de preguntarle a las personas qué piensan, qué opinan sobre el tema, pues como lo dejamos libre, pues las personas dirán todo lo que opinan del tema. Algunas cosas serán acertadas, otras cosas se saldrán del tema, pero para eso nosotros estamos llevando algo que se llama bitácora, y en la bitácora estamos registrando todo lo que las personas nos digan. Lógicamente no vamos a poder escribir. Para eso es importante grabar las personas o grabar audio o grabar un video y tenemos nuestra cámara y grabó toda la reunión, toda la sesión. Entonces, el beneficio de eso es que tenemos mucha información viable para poder trabajar. En cambio, con la encuesta, usted da una encuesta, a lo mucho podrá grabar un par de cosas con su teléfono el audio, pero costará un poco más. Entonces, aquí, en la cualitativa, pues son herramientas mucho más prácticas las que nosotros podemos utilizar para la investigación, ¿verdad? Y lógicamente, cuando las personas nos dicen sobre algo, nos están hablando puntualmente del tema, pero puede ser que ellos tienen otro punto de vista distinto al nuestro y eso se convierte en una teoría, algo que no ha sido comprobado, ¿verdad? Una idea. Y que si a nosotros nos gustaría comprobarla, habría que investigar sobre lo que la gente dice. Por ejemplo, digamos que usted va a investigar y usted está hablando de potencialidades productivas en tiempos de COVID. Y usted vio que la potencialidad productiva de ese lugar es hortaliza, ¿va? Y pueden sembrar verduras, pero lo vimos en terrenos abiertos. Pero no nos imaginamos que la gente ahora está practicando huertos urbanos. Y entonces ya está desarrollando esa parte de los huertos urbanos, ¿verdad? Entonces, es allí donde nosotros empezamos a desarrollar, a conocer realmente cómo está funcionando eso. Entonces ya alguien dice, huertos urbanos. Ahora que ese lugar ya no está produciendo para vender en terrenos, pero está produciendo para consumir en casas, huertos urbanos. Investiguemos ahora. Entonces la gente ya puso una nueva teoría. Sí, nosotros los señores de esta comunidad somos productores de hortalizas, pero para la venta está en aire libre y para el consumo está en huertos urbanos, en tablones, en llantas, en bolsas, en botes, apilados en los patios y terrazas de la casa. Y pareciera que fuera, pues, ornamento. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la investigación cualitativa? Pues ayuda a eso, ¿verdad? Ahora la gente pues nos dijo eso y se nos quedó en la mente. Ahora queremos ver si solo ese lugar está haciendo huertos urbanos o cualquier otro lugar está haciendo huertos urbanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está promoviendo? ¿Ya? Y ya tenemos un punto central de eso. Los criterios específicos de validez, el diseño emergente y el análisis inductivo. Los criterios específicos de validez. ¿Cómo validamos nosotros teorías o elementos de la investigación cualitativa? Pues lógicamente la validación tiene que ser con la observación en el campo, ¿verdad? A través de eso podemos determinar cuántas personas están haciendo lo que son los huertos urbanos. Entonces ya podemos validar, ya puedo decir, de 50 familias que tiene lugar, 30 tienen huertos urbanos. Entonces sí están produciendo sus propios alimentos adentro, ¿ya? Pero si solamente son 5, entonces no validamos porque solo son 5 familias. Esas 5 familias las pudieron haber tomado como un hobby, ¿verdad? Plantemos aquí verduras en la casa, ¿verdad? Pero si ya es ya es la mayoría o una cantidad bastante fuerte, entonces ya comprobamos lo que dice que comercializan, pero también de autoconsumo en las casas, ¿verdad? Entonces ya tenemos validez. ¿Es un diseño emergente? Sí, porque muchas de las características de la investigación cualitativa también toma parte de lo que es la tradición oral. ¿Y qué es la tradición oral? La tradición oral no existe en libros, no existe nada escrito, es lo que se va pasando de generación en generación, pero de forma hablada. ¿Y puede ser parte de la investigación cualitativa? Sí, porque usted entrevistó a un señor y le preguntó que cómo es que hacían antes para subsistir cuando habían problemas, ¿verdad? Y todo eso en la producción. Entonces, hay prácticas que se vienen trayendo desde muchas generaciones atrás
y se siguen practicando, pero más no hay un manual, no hay nada escrito. A eso le llamamos tradición oral y es parte también de la investigación. ¿Es inductiva la parte de la investigación cualitativa? Sí, es inductiva. ¿Qué quiere decir inducción? Quiere decir que nos va guiando de poco en poco hacia dónde queremos llegar. Porque si estamos hablando de producción para el sustento alimentario de las familias en las ciudades, entonces ahora lo que tenemos que ver es que esa palabra nos va a llevar a ver a las familias, a conocer si cultivan o no, si cultivan, qué es lo que cultivan, de qué manera lo cultivan, en dónde lo están cultivando, el espacio que están utilizando, la forma en que están haciendo el cultivo, etc. A esa parte nos estamos enfocando. Inductivo porque viene una idea y esa idea nos lleva a un paso, ese paso nos lleva al otro, ese nos lleva al otro, hasta comprobar por completo, ¿verdad? La información que estamos investigando, ¿sí? Entonces, es ahí donde pues empezamos a conocer cuál es el papel que tiene la investigación y la indagación dentro de todas esas problemáticas, ¿verdad? Con las que estamos lidiando. Entonces, las características de la indagación naturalista es que nos involucramos en el área de trabajo donde está sucediendo el problema y es ahí donde entonces empezamos nosotros a conocer, a explicar, a analizar, a observar el problema para poder entenderlo. Se convierte tanto en una investigación etnográfica. ¿Por qué etnográfica? Porque cuando nosotros estamos desarrollando un proceso de investigación y nos vamos, ¿verdad? Y ahí nos metemos un mes, 2 meses, 3 meses y vivimos en el lugar donde estamos haciendo la investigación, ya pasamos a ser nosotros parte de las personas que viven en carne propia el problema que se está dando, ¿verdad? Si, por ejemplo, estamos viendo problemas de agua potable, ¿verdad? Y que ahora por el COVID se agravó más y que el agua potable pues ya no llega a la comunidad de los niños dormidos y si llega pues es el día lunes y el día viernes de 3 de la mañana a 5 y ahí se va. Y si nosotros nos vamos y vivimos en la comunidad, pues lógicamente vamos a pasar ese problema y vamos a comprobar si es cierto, si en esa hora llega, si llega bien, si está muy clorada, si viene sucia, si viene con tierra, etcétera. Entonces, es parte de la investigación cualitativa, la investigación etnográfica, o sea, estar en el lugar y vivir el problema, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan? No, Lick, ahí está bien. ¿Sí se entiende? Bueno. Simón. Concepto de investigación cualitativa. Vamos a ver que alguien nos pueda leer el primer concepto, por favor. Yolik, Por favor, Ofelia. la investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual se toma decisiones sobre lo investigable en tanto a esta como en el campo de estudio. La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento. Vale. Entonces, sí, gracias, Ofelia. Si vemos los dos, dice que la investigación cualitativa es un proceso activo y sistémico, pero de indagación de fenómenos sociales. Pero todo lo que nosotros investigamos es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vemos afecta a la sociedad, a la población. A eso vamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la investigación cualitativa? Como comúnmente se dice, va a escarbar, a escudriñar y a descubrir. Entonces, con esa profundización que se hace, las características del tema de investigación. ¿Ya? A eso va esa parte. No deja así superficial, una exploratoria. Solo quiero conocer si hay problemas de salud en ese lugar. Va, usted pregunta y, mire, ¿usted tiene problemas de salud? Sí, usted no, usted no, usted no, usted sí. Ah, sí, son pocos.
y se va. Fue exploratoria. Pero si vamos y decimos, queremos analizar las causas de los problemas de salud en la comunidad, ya no es exploratoria, ahora ya. Mire, ¿usted tiene salud? Sí. ¿Qué es lo que ha hecho esto? ¿Ha ido con el doctor? Sí. ¿Cuáles han sido sus resultados? Sí. ¿Qué medicamentos? ¿Qué estudios se hizo? Solo eso sí. Y entonces ahora nos toca hacerle más estudios para comprobar si eso es cierto o no. ¿Ya? Entonces, es importante que entendamos la dimensión o la amplitud que tiene la investigación cualitativa, ¿verdad? Y que no solamente es algo simple, sino es bastante amplia porque nos ayuda a descubrir todas esas características que necesitamos entender de la parte del problema de investigación, ¿sí? Un ejemplo tal vez así un poquito burdo de lo que podría ser investigación cualitativa, a escudriñar, ¿verdad? Todo referente al tema de investigación. Y entonces ahí se convierte en aquellos elementos que vimos, ¿va? Porque entonces se convierte en una parte de no creer que todo lo que obtenemos es verdad, sino siempre va a estar contrastando eso a más y más y más investigación, ¿verdad? Entonces ahí se convierte en eso, en interrogar constantemente la verdad, ¿verdad? Entonces, por eso es que también se da la parte de la investigación cualitativa. ¿Qué otras características tiene? Dice que el término cualitativo implica una preocupación directa por la experiencia tal y como es vivida, sentida o experimentada. Volvemos a lo que yo les había dicho, ¿verdad? Se convertirá en un proceso etnográfico, o sea, estar dentro de ese lugar donde nos está afectando el problema. Nadie puede explicar un fenómeno si no lo vive por carne propia. A eso se refiere a la parte de lo etnográfico, vivir el problema. Entonces, tiene atención al contexto, o sea, se fija en todo lo que está pasando a su alrededor, ¿verdad? El contexto natural no es que tome la naturaleza como ese elemento principal, sino cuando habla de contexto natural es en dónde está pasando el problema. ¿Está pasando en una empresa? ¿Está pasando en una institución? ¿Está pasando en un establecimiento educativo? ¿Está pasando en la iglesia, en la familia, en la sociedad, los amigos, en el área? Por eso dice contexto natural es el área donde se está desarrollando el problema, donde está sucediendo el problema. ¿Es holística la investigación cualitativa? Sí es holística porque integra otras ciencias para ayudarse. ¿Sí? Porque si vamos a ver el comportamiento de los hombres en sociedad, pues lógicamente la investigación cualitativa pues, va a ocupar la sociología, va a ocupar la psicología, ocupará la estadística y matemática, las ciencias sociales para ver ese comportamiento. ¿Verdad? Si queremos analizar el comportamiento de las empresas de San Pedro en tiempos de COVID, pues lógicamente va a ocupar la economía, va a ocupar la empresarialidad y la administración, la mercadotecnia, la sociología, la estadística, la matemática, la psicología, ¿verdad? O sea, aplicará mucho más. Entonces, por eso dice que la investigación cualitativa es holística, porque es integrada por las demás ciencias para explicar lo que está pasando o sucediendo. La parte de nosotros, los investigadores, no somos el todo, sino solamente somos el medio que hace posible que fluya la información. ¿Sí? Somos un instrumento, ¿verdad? Somos el puente entre la teoría y la práctica. Y entonces nosotros unimos esa parte y nos convertimos en el puente. El investigador es el puente entre la teoría que está aquí y la práctica, y el puente los une, y al unificar eso, se convierte entonces en conocimiento, en ciencia, en episteme. ¿Verdad? ¿Tiene un carácter interpretativo? Por supuesto. La investigación cualitativa es abierta y la interpretación del fenómeno objeto de estudio se lo da el investigador según lo que conoció o según lo que pudo captar, ¿verdad? Entonces, tiene esa otra particularidad. ¿Sí? ¿Es reflexiva? Sí, es reflexiva. ¿Por qué es reflexiva la investigación cualitativa? Porque lo que hace la investigación cualitativa al momento de obtener la información, pues entonces trata de cambiar la realidad, ¿verdad? Que el problema ya no se esté suscitando,
¿verdad? Que ya se pueda calmar el problema y que pueda entonces mejorar esa atención. Ya, es importante, bastante. Entonces, ¿qué hace en realidad la investigación cualitativa? Nos pone en contexto, primero, para conocer y aprender, segundo, para entender y analizar, y tercero, para darle una solución al problema que estamos suscitando. ¿Alguna pregunta hasta acá a dónde vamos? No, Lick. Harry Santa Me llamo metido. Meiser. Bueno, ahora si lo ponemos en el área de ciencias económicas, en el área de la auditoría, y usted quiere conocer, pues, cuál es el papel del CPA como asesor fiscal y tributario para las pymes en época de COVID. Entonces aquí es cuando usted ya viene y dice el papel del CPA, características, se convierte en una investigación cualitativa. Entonces, ¿cuál es el papel del CPA? Fíjese que a la hora de investigar, pues nos dimos cuenta que uno de los papeles principales que tiene el CPA, pues es ser un asesor fiscal y tributario por los impuestos, pero también administrativo, porque le va a ayudar a la persona a determinar cuáles deben ser sus controles internos, cómo debe manejar los inventarios, cuál sería el método más adecuado, ordenar pues, la sistematización de eso, ver los puntos de reorden, determinar cómo tendría que comportarse el mercado, hacer un análisis estadístico de proyección. De ahí tendría en eso, pues, determinar cuántos serían los ingresos, calcular el IVA, ver la forma en que se paga, activar la banca virtual, ver de que de esa manera pues él pueda pagar, y etcétera, o sea, todo. ¿Ya? Entonces está explicando, ¿verdad? Esa parte de la caracterización de qué le corresponde al CPA como el encargado de ser, el encargado de generar ese acompañamiento, ¿verdad? Con las personas. Vamos a ver por acá. Otras características de la investigación cualitativa según algunos autores, ¿verdad? Entonces, las tenemos por acá. Este es un cuadro comparativo. Dice Taylor que es una inductiva, Eisner que es arte y Rosman, ¿verdad? Que es creíble. Taylor dice que es una perspectiva holística, o sea, integra todo. Eisner dice que los estudios cualitativos tienden a ser enfocados, o sea, van a algo en específico. Rosman dice se desarrollan en contextos naturales. Cuando hablamos de contextos naturales no estamos hablando del recurso bosque, estamos hablando del área donde nos desarrollamos, ¿verdad? Taylor dice que hay una sensibilidad a que el investigador pues, pueda vivir en carne propia el problema. Hay una comprensión de las personas dentro de su propio marco de referencia, o sea, que la investigación no se vuelve cansada ni tediosa, sino se transforma en palabras simples para que la gente la pueda entender. Ya no hay un juicio el yo, sino ya es, tomamos la experiencia de las personas, valoramos todo lo que nos dicen, el ser humano se convierte en el centro de la información, ¿verdad? Hay muchas más cosas que aprender de la naturaleza, o sea, del medio donde está suscitando el problema, ¿verdad? Además de eso, pues podemos ver el problema de diversas formas distintas para comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso es lo que dice Taylor. Eisner dice que el yo propio del investigador como instrumento, seguimos siendo el instrumento, seguimos siendo la interpretación de lo que viene. El lenguaje que utilizamos es expresivo, o sea, acorde, adecuado pues, a cada individuo. Y pues tenemos algo concreto que investigar. Rosman termina de afianzar esto diciendo que podemos utilizar estrategias interactivas y humanísticas. Interactivas, lo que hacemos hoy en día, ya no necesitamos estar presente con alguien más para poder desarrollar esa acción. Holística, vuelve a hablar de la palabra holística, o sea, el todo.
reflexividad, o sea, el investigador siempre va a estar reflexionando, ¿verdad? Mejorando esa investigación. Es una naturaleza emergente, o sea, es lo que hoy tomamos temas de lo que hoy está pasando, ¿verdad? El razonamiento es interactivo, o sea, no es simplemente que yo razoné algo y digo, ay, se quedó todo, no, empiezo a buscar qué más. Y, ¿verdad? Tiene una parte principal que es la interpretación de la información. Entonces, en realidad lo que hace la investigación cualitativa es interpretar lo que nos da el medio o el ambiente, la información que nos proporciona, ¿verdad? Porque cada persona tiene un punto de vista distinto, pero nos está ofreciendo esa información a cada uno de nosotros. Bueno, entonces, según lo que entendemos de la investigación cualitativa, pues enfocamos en que la investigación cualitativa será acorde siempre y cuando lo que queremos explicar del fenómeno a investigar sean características, no relaciones numéricas, ¿verdad? Sino relaciones cualitativas, o sea, características de lo que queremos conocer, ¿ya? Entonces aquí dice metodología de la investigación cualitativa. Entonces le vamos a pedir a Henry, por favor, que nos lea esta diapositiva para poder analizarla y explicarla. Esta Cristina Ibarra, metodología de la investigación cualitativa. Claro. Métodos orientados a la comprensión. Investigación etnográfica, estudios de casos, teoría fundamentada, estudios fenomenológicos, fenomenográficas, estudios biográficos, etnometodología. Métodos orientados al cambio y la toma de decisiones, investigación, acción, participativa, me imagino que es cooperativa, investigación evaluativa y evaluación participativa demográfica. Va. Entonces dice que la investigación cualitativa tiene dos campos en los cuales va a desarrollarse. Y lo primero que nos establece este punto es que dentro de los campos nos habla de la comprensión. Entonces, cuando nos habla de la comprensión, nos está hablando principalmente es que cómo nosotros entendemos el problema o el fenómeno que queremos investigar, ¿verdad? Y entonces comprenderlo es no solamente verlo, observarlo, sino es entender cómo eso se está dando, cómo está funcionando. Entonces es aquí donde empezamos a ir y decimos investigación etnográfica. Y explicamos en qué consiste la investigación etnográfica, ¿verdad? Irnos y vivir el problema en carne propia. Estudio de casos, lo que en algún momento nosotros hemos hecho en la universidad con ustedes, ¿verdad? Llevamos el problema, un problema que tiene la empresa, un problema real, analizamos causas y efectos, problemáticas y le encontramos una solución. Teoría fundamentada es que usted pues tiene un problema, lee unas enciclopedias, libros, investigaciones anteriores, comprende cómo está y usted ya puede darle explicación, ¿no? a lo que está pasando en ese lugar. Fenomenológico, cuando hablamos de los fenómenos, no estamos hablando principalmente de convertir a alguien en extraterrestre o que hoy vimos una aparición de una entidad fuera de la Tierra, no. Cuando estamos hablando de fenomenológico, estamos hablando de aquellos problemas que de alguna u otra manera pues tienen una raíz, ¿verdad? Un tanto distinta. Las causas que originaron esto, pues no fueron creadas por el hombre, sino fueron creadas principalmente por el sistema natural, etcétera, ¿verdad? La fenomenografía tiene que ver con fenómenos geográficos, o sea, qué está pasando en un lugar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, supongamos que en San Antonio todos los cultivos hoy amanecieron pero tirados y no hubo viento, pues, que hizo posible que eso pasara, o pues en el volcán Tajumulco, pues
en toda la meseta de San Marcos, o en toda el área de San Marcos, tenemos -3 grados y el volcán Tajumulco, pues hoy no nevó, ¿verdad? O sea, entonces son fenómenos, ¿verdad? La fenomenología transformada a la parte de estudiar al hombre y las empresas podría ser el fenómeno del COVID, ¿verdad? Cómo afecta hoy en día a la operación empresarial, ¿verdad? Fenomenología. Fenomenografía, el fenómeno del COVID a las pequeñas y medianas empresas de la zona 1 del municipio de San Pedro. Estudios biográficos es como, por ejemplo, usted viene y dice, mire, fíjese que yo en realidad no quiero presentar una tesis de auditoría como tal, ¿va? Lo que yo quiero que presentar es que analizar la biografía, ¿verdad? De los empresarios, de los primeros empresarios que hubieron aquí en San Pedro. O específico, usted dice, mire, yo quiero analizar la biografía empresarial de la familia Joachín, los dueños de Pollo Dorado. Es un estudio biográfico. Etnometodología. La parte de la etnometodología es cómo analizar cada punto, cada paso de la investigación, ¿verdad? Experimentarla para resolver un problema y entonces desde ahí explicar si es funcional o no, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo. Porque entonces estamos comprendiendo, o sea, estamos obteniendo información, estamos conociendo, pero ahora sabemos bien cómo funciona ese problema. Métodos orientados al cambio, toma de decisiones ya es distinto, porque un estudio de casos le ayuda a usted a comprender cómo está la empresa, pero también podría ser un método orientado al cambio, porque después de analizar el caso, usted ya puede plantear una solución al problema. Pero principalmente en la investigación cualitativa, el primer elemento es la investigación-acción. ¿Y en qué consiste la investigación-acción? Por ejemplo, usted dice que el problema más grande que tienen las empresas es que cierran por COVID y hay pérdidas, entonces, y que no atienden a muchas personas. Entonces, la investigación-acción le va a llevar a usted a investigar por qué es lo que pasa, qué quieren las personas, cómo les gustaría ser atendidas, de cuál sería el servicio que más preferirían, cuánto estarían dispuestos a pagar, en dónde tienen que obtenerlo, cuál es la característica de ese servicio que quieren, en cuánto tiempo estarían dispuestos a esperar por el servicio en el área urbana, cuánto tiempo en el área rural, en la parte conurbada que ya no se conoce si hay terminó lo urbano y inicia lo rural, o sea, todo eso es parte de la investigación-acción. Y ahora usted ya vio causas, efectos, el problema, lo analizó. Ahora propone la solución, pero en la investigación-acción de una vez la tiene que llevar a cabo, la realiza. Y al realizarla, entonces usted ya la evalúa y si funcionó, magnífico, ahí se quedó la investigación-acción. Pero si no, tiene que ajustar, proponer algo más para eliminar el problema que aún persiste y entonces ahí volvemos otra vez a eso. Por eso se llama investigación, acción. Conocer, analizar, proponer y ejecutar. ¿Verdad? Podría desarrollarse sobre los círculos de calidad, PHBA. ¿Eh? Podría. Investigación evaluativa. Podríamos decir, bueno, vamos a evaluar el comercio en San Pedro. Pero no vamos a investigar a toda la gente. Vamos a tener a 5 personas representantes de comerciantes, a 5 personas representantes de microbuses, a 5 personas representantes de taxis, a 5 personas representantes de empresas, a 5 personas representantes de instituciones públicas. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo una investigación cualitativa con participación de personas claves y las sentamos y cada grupo que formamos es con una persona de cada especialidad. Y ahí entonces, pues ya les decimos, mire, ¿qué es lo que ustedes nos pueden opinar acerca de la pandemia? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué tanto son los problemas? ¿Y qué soluciones podríamos dar desde la perspectiva de ustedes? Esa es una investigación evaluativa, porque entonces ahí estamos evaluando las características, los elementos o el problema en sí, cómo está afectando, pero el plus es, ahora desde la óptica de las personas, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Ya? Entonces empezamos a entender un poquito más para qué nos sirve la investigación cualitativa. Nosotros muchas veces hemos confundido la investigación cualitativa y le colocamos instrumentos cuantitativos. O sea, uno dice, mire, quiero ver las cualidades de esto y una boleta de encuesta es lo primero que hacemos. No, error.
Si estamos hablando de la parte psicológica de las personas, una boleta de encuesta es lo menos que nos va a servir. Nos tiene que servir, qué sé yo, un test psicológico, una batería, ¿verdad? Psicológica, para medir eso. Entonces, tenemos que saber realmente qué instrumentos tienen que evaluar esos puntos, ¿verdad? Y si yo estoy diciendo que voy a hacer una auditoría al Departamento de Recursos Humanos, es una auditoría administrativa. Pero si yo lo quiero ver es, voy a hacer una auditoría de procedimientos que utiliza el Departamento de Recursos Humanos, entonces es una auditoría operacional. Y lo primero que usted va a hacer es ver el manual de puestos y funciones y en base a eso, pues va a sacar las preguntas que van a ser medidas a través de la auditoría. Tendrá que hacer su trabajo con eso, cuestionarios, va. ¿Ya? Entonces, pues es así como vamos a ir entendiendo de poco en poco cómo funciona la auditoría o la parte de la investigación cualitativa para el desarrollo de investigaciones. ¿Preguntas? No, no. Muchísimas gracias. Vamos a ver acá. Objetivos de los estudios cualitativos. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que me dé chance de poder visualizarlo. Ahí estamos. Exacto, ya se nota, ya se ve, ya se distingue. Entonces, dice, objetivos de la investigación. Hay objetivos descriptivos, que estos, ¿verdad? Tienen como parte principal describir procesos, describir lugares o acciones, sistemas, personas e instituciones. O sea, la descripción es, pues, colocar, ¿verdad? Así como que con viñetas todo lo que es una persona, su carácter, su forma, su estatura, comportamiento, ¿verdad? Describimos contextos, dónde está ubicado, qué es lo que hace, cómo sobrevive, ¿verdad? Vías de acceso, etc. Describimos. Interpretativos es que ahora ya no solamente decimos el rojo, azul y verde, sino ahora hay el rojo, pero el rojo porque en la mañana el sol calienta, pues el gas invernadero, más las nubes que traen, qué sé yo, pues aire frío y los primeros rayos del sol a través de los rayos ultravioleta que están muy fuertes, pues generan que que el cielo se vea rojizo, las nubes, etcétera. Ahí ya estamos interpretando eso. Si lo colocamos en el campo de la auditoría y de la economía, yo puedo decir que un objetivo del estudio cualitativo podría ser describir, ¿verdad?, el papel del CPA, ¿verdad?, como asesor tributario. Interpretar, ¿verdad?, la función que realiza el CPA como asesor tributario. Contrastar es comparar, ¿verdad? Entonces, ahí sería contrastar, ¿verdad?, el comportamiento del auditor versus el manual de ética. Ya no sé si se entiende, ¿verdad? Y los evaluativos es evaluar las políticas de ética evaluar las políticas de ética en la práctica del contador público y auditor. Evaluar. Entonces, esos puntos son los que nos ayudan a entender cómo plantear, ¿verdad?, los objetivos del tema de investigación desde la parte de vista cualitativa. Ahí uno podría decir, determinar la relación o establecer el grado de relación de una cosa con otra. Porque ya cuando decimos establecer la relación, ya estamos hablando de un número, un porcentaje. Entonces se convierte en cuantitativo. La investigación cualitativa no analiza datos per se. ¿Qué es un dato per se? Es un dato a priori, o sea, es un dato que yo digo, se me zafó y lo dije, ¿verdad? La descripción es detallada y genera mucha interpretación. Y la interpretación genera nuevas teorías o nuevas formas de cómo entender el problema. Si hoy, por ejemplo, viene Ofelia y dice, fíjese que yo quiero investigar, en realidad,
pues, el uso y aplicación de las pymes o de las NIF para pymes, ¿verdad? En las pymes de San Pedro, el área urbana. Podemos investigar, ¿va? Si utilizan o no, cuáles son los problemas de por qué no utilizan, se entiende, no se entiende, etcétera. O sea, eso estamos viendo. Y a la hora de terminar la investigación, generó otra teoría. Ah, miren, ellos los entienden de esta manera, ellos de esta manera. Nadie le atinó a cómo tenía que ser la aplicación de las NIF para pymes. Los resultados de la investigación cualitativa, ¿verdad? Pueden ser instrumentales. ¿Por qué? Porque puede ser un instrumento para darle solución a un problema. Puede ser ilustrativo, porque solamente estamos conociendo. Entonces presentamos algo, una gráfica, un dibujo, una ilustración, para que alguien conozca cómo está la información. Puede ser simbólico, ¿verdad? Simbólico es, mira, la información que obtuvimos fue esta, y ya cada quien pues la tomará para su beneficio. Pero la última es emancipatorio, o sea, mejorar, ¿verdad? La condición actual por una que habíamos visualizada como futura, ¿verdad? Por ejemplo, podemos analizar, ¿verdad?, el beneficio de las cooperativas en la reactivación económica de los agricultores. El resultado es para mejorar, ¿verdad? Para mejorar la calidad de vida actual de esos señores, ¿verdad? Y lo estamos evaluando. ¿En qué consisten las fases del proceso de investigación cualitativa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que lleva a un proceso de investigación cualitativa? Entonces, la primera parte es exploratoria. Identificamos el problema. Cuando identificamos el problema, ¿verdad? Empezamos a hacer lo que es la parte de definir el problema. O sea, necesitamos explicar qué está pasando, causas y efectos, pero para ello, primero tenemos que leer sobre qué es lo que vamos a tratar, ¿va? Para comprender mejor el tema. De ahí, ¿verdad? Hacemos algo que se llama estado del arte. Y el estado del arte no es más que hacer una investigación documental previa, ¿verdad? Para poder analizar el problema. Más adelante les voy a enseñar, en un momento les voy a enseñar qué es un estado del arte, para que ustedes tengan conocimiento de él. De esa primera parte exploratoria, que es identificamos el problema, pues lo problematizamos, leemos un poco acerca de él para conocer, y ya pues vamos definiendo el problema, va la parte de planificación, ¿verdad? Ya acá, pues ya planteamos el problema, ya hacemos el plan de trabajo para poder desarrollar eso, pero la siguiente fase es importante, ¿verdad? Porque acá es la parte de la inmersión inicial. O sea, no estamos haciendo la investigación por completo, lo que estamos haciendo es una parte, conocer una parte. Empezamos a indagar, a preguntarle a ciertas personas. Porque entonces ya eso nos va a ayudar a comprender un poquito más el tema y saber por dónde entrarle, ¿verdad? Y es donde determinamos la muestra. Pero recordemos que las muestras en investigaciones cualitativas tienden a ser pequeñas. No porque no querramos investigar, sino lo que buscamos es agrupar a personas que conocen del tema, ¿verdad? Líderes, autoridades, empresarios, etc. La fase 4 ya es la investigación en sí de campo, ¿verdad? Ya es ir y aplicar los instrumentos, hacer los talleres, los análisis, las entrevistas, grabar los videos, la observación, todo. La fase de análisis de la información ya es, tenemos la información y ahora ya la presentamos, ¿verdad? Cuadros, ¿verdad? Teóricos y un par de gráficas, porque lógicamente si es de enfoque cualitativo, o sea, las cualidades predominan, pero necesita de un 10%, 15, 20% de aplicación de números, porque hay ciertas cantidades que solo se podrán representar con un número, pero que no son las partes principales, sino vienen a complementar, ¿verdad?, la explicación de las cualidades. Y viene la parte del informe final, ¿va? Entonces, en esa parte del análisis de la información,
pues ahí sale el nuevo conocimiento, salen las conclusiones, salen las recomendaciones, pues sale toda la parte de entender y conocer por dónde pues nos va a llevar pues la investigación cualitativa, ¿verdad? Y accionamos con lo que hay que desarrollar. Dentro de la investigación cualitativa, pues hay ciertos criterios que debemos de tomar en cuenta. Dice, la esencia de la investigación sobre qué es mi investigación. Es una parte ontológica, o sea, ontológica es cuál es la naturaleza, o sea, de dónde proviene la idea del tema, o sea, ¿será que en realidad es un problema o no es un problema? ¿Verdad? Por ejemplo, yo digo, un tema que a veces tocaríamos sería el desempleo por COVID en San Pedro. Pues si lo dejamos solo así, no es tema de investigación, porque ya sabemos cuál es la respuesta. Sí, el COVID pues generó desempleo. Pero si planteamos, ¿verdad? Un análisis económico de las implicaciones del COVID en la acción empresarial de San Pedro. Ahí no sabemos hacia dónde nos va a tirar. Sabemos que nos encerraron, sabemos que perdimos, pero no sabemos qué más está pasando con las empresas. Entonces, ahí viene la parte ontológica. La naturaleza del problema a investigar es conocer qué tanto afecta el COVID en el desarrollo empresarial de San Pedro. Tiene su parte epistemológica, por supuesto, ¿verdad? ¿A qué nos va a llevar? A obtener nuevo conocimiento. Ya sea que va a ser contrastante, ya sea que va a formar una teoría, ya sea que va a comprobar lo que está, o sea, pero a eso va a llevar. ¿A qué tópico o áreas se está dirigiendo? Si estamos hablando del COVID, estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de salud. Si estamos hablando de economía, estamos hablando de intercambio comercial. Y si estamos hablando de desarrollo empresarial, estamos hablando de las empresas, su formación y naturaleza. Entonces, está abarcando la parte de salud y la parte económica empresarial, ¿verdad? ¿Cuáles son mis cuestiones de investigación? ¿Verdad? O sea, mis cuestiones son mis dudas, mi pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tanto afecta el COVID a los negocios de San Pedro? ¿Cuál es el propósito de investigación? ¿Para qué la quiero realizar? Para identificar, pues, en qué está afectando el COVID para que el comercio se desarrolle. Está afectando en que nos está encerrando, estamos vendiendo poco, no estamos vendiendo nada, estamos pagando impuestos sin vender, etc. Pues eso es lo que nos va a llevar, a eso nos va a determinar esta parte de la investigación. ¿Sí? Cuando yo voy a plantear mi tema, digo, ¿qué fuentes y métodos de generación de información están potencialmente disponibles? O sea, ¿puedo o no conseguir información y dónde la puedo conseguir? ¿Quién me la va a dar? En el tema que estamos planteando en este momento de las implicaciones económicas o comerciales o las implicaciones del COVID en el desarrollo empresarial de las pymes de San Pedro, o el desarrollo económico, pues lo que queremos generar es, ¿a quiénes le vamos a preguntar? Vamos a preguntar a los empresarios, le vamos a preguntar al público y le vamos a preguntar a los del centro de salud, al doctor Rubén. ¿Verdad? Si hay información, por supuesto. ¿Está adecuado el proceso de investigación a lo que queremos? Sí está adecuado, es algo que se está viviendo, es real, no es ficticio. Hay una fundamentación, ¿verdad? Sobre qué, sí hay una fundamentación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy comparando, estoy analizando o estoy siendo irracional? Ahí nos dice la parte epistemológica, ¿verdad? Cuestiones que quedan cubiertas, o sea, en realidad mi investigación está cubriendo lo que estoy planteando o va a dejar algo afuera. ¿Qué método voy a utilizar? El método es la observación y la observación a través de una lista de cotejo. El método de la observación y el instrumento de la lista de cotejo. El otro método es la cédula de entrevista y la técnica son las preguntas. El método es informantes clave y el instrumento bajo el cual vamos a traer un taller participativo.
A eso se refiere esta parte, ¿verdad? Método, ¿sí? ¿Cómo obtener información? Entonces, ¿verdad? Y un punto importante. ¿Mi investigación pretende dañar a alguien más o simplemente es obtener información? Dañar a alguien más quiere decir una persona o alguien que se va a ver dañado por esto. Entonces, ¿qué debemos de tomar al principio del estudio? Formular el problema. Si es una selección de casos, ¿verdad? O cómo, pues sí puedo tener acceso a la información. Hay teoría con la que puedo respaldar mi investigación. ¿Qué voy a aplicar? Una observación, una entrevista, un mapa de desarrollo, un taller participativo, no sé, ¿verdad? ¿Habrá sesgo? Sesgo es cuando yo digo, o sea, así como suena la palabra, yo digo que esto va a pasar, ahí hay sesgo, porque entonces voy a tratar de llevar la investigación ahí. Cuando no hay sesgo es evitamos el yo, y entonces es establecer o analizar las causas. Ahí no hay sesgo, porque vamos a ir a lo que nos dé, ¿verdad? La investigación a nosotros. Y ser ético, por supuesto. Durante la investigación, lógicamente que lo que hace la investigación cualitativa es que nos permite hacer cambios y ajustes durante el proceso de investigación, ¿verdad? Va a tener que determinar, ¿verdad? Mejorar el instrumento de investigación. Va a cambiar preguntas si son necesarias, procesos, tiempos, ¿verdad? Y en raras ocasiones se van a tener hipótesis para poder trabajar. Es rara. Por lo demás, se van a trabajar con factores claves de gestión o, dicho de otra manera, objetivos específicos. Con eso se trabaja la investigación cualitativa. Al finalizar el estudio, pues entonces ya tenemos que ver, ¿verdad? Ya cuándo, el tiempo, cómo es que vamos a hacer para retirarnos de ahí de donde está sucediendo la investigación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a analizar? ¿Cuál va a ser la manera más viable de presentar la información? ¿Cómo vamos a construir nuestras conclusiones y recomendaciones? Y la propuesta, ¿cómo va a ser? ¿Qué tipo de propuesta vamos a desarrollar para ejecutar? Pues a eso nos lleva la investigación cualitativa. Entonces, en resumido, la investigación pues, nos va a generar una parte preparatoria, o sea, indagar primero, tener el tema. Nos va a llevar a investigar el campo, a analizar la información y a darla a conocer y poder accionar sobre el problema que está pasando. ¿Verdad? Aquí nos está desglosando en su conjunto todo. Preparatoria, reflexionar sobre el tema, diseñar, ¿verdad? Recoger la información, analizarla, ¿verdad? Darla a conocer y hacer nuestro informe final. ¿Verdad? Entonces, va a generar el trabajo de campo, va a analizar los resultados y va a dar a conocer resultados. Eso es lo que hace la investigación cualitativa. Hace posible la interacción de todos en el campo. ¿Verdad? Es flexible, es holística, volvemos a ver esa parte, ¿verdad? Es comprensiva, trata de comprender. El investigador no llega y se va cada día, el investigador llega y se queda por un tiempo para entender el problema. Analiza la información. Aún cuando ya tenemos información y nos venga más información, tenemos que ajustar el protocolo, o sea, la información, mejorarla, ¿verdad? Y el investigador no lo sabe todo. Ahí el investigador solo facilita, ¿verdad?, la obtención de ese dato, ¿verdad? Aquí, pues, es la veracidad. ¿Qué tan importante, qué tan real es lo que descubrimos en la investigación? ¿Verdad? Entonces, procedimientos para asegurar los criterios de calidad. ¿Es creíble la información? ¿Será creíble solo si observamos, ¿verdad? Triangulamos. Triangular es que yo comparo entre mi experiencia
entre la teoría y entre los resultados. Y entonces ahí ya podemos obtener información creíble. Ya podemos comprobar. ¿Es transferible? Sí, solo sí, ¿verdad? Obtenemos toda la información posible. Entonces, nos ayudará. ¿Genera dependencia? ¿Verdad? Esto quiere decir que si la información que yo estoy generando a través del investigador el día de hoy, ¿verdad? Se puede comprobar y esa servirá para futuras investigaciones, ¿verdad? La confiabilidad, ¿verdad? Es la garantía de que sea real. Y eso solo se puede saber cuando presentamos toda la información que se obtuvo de la investigación. ¿Cómo podemos trabajar? Eligiendo un campo de trabajo, ¿verdad? Entonces, nos permitirá, pues, determinar el lugar, permitirá establecer los instrumentos, nos ayudará a conocer, a comprender, a analizar, a validar, a proponer acciones y a mejorar por completo lo que hoy en día está pasando. Y eso es lo que hace la investigación cualitativa. Nos ayuda a mejorar toda esta caracterización, ¿verdad? De lo que estamos generando.